Ya que acabaste de mencionar anteriormente lo de DMV, ¿a qué se debe, o sea, qué concepto hay detrás de ese nombre? O sea, ¿qué representa DMV, ya que sabemos que son iniciales? Bueno, yo te lo voy a decir así, ahora mismo, porque el tiempo es ahora mismo. Estoy esperando el lighter, pero no le pare que desaparece de una vez, tú. Eso soy yo soy dominicano, ¿entiendes? Soy dominicano, somos dominicanos, sin racismo. En realidad, no tenemos país, en realidad, específico. No tenemos país. ¿Cómo así que no tenemos país? En realidad no tenemos banderas. En realidad, si los idiomas no hubiesen existido, nosotros estuviésemos comunicándonos a nivel mental. Y no solo mental, a nivel de expresiones. Como quiera hubiese comunicación. DMOB, Dominican Music Organized Business. Míralo ahí tatuado. Dominican Music Organized Business. No solamente específicamente diciendo el dominicano, porque reitero que no tenemos bandera, pero yo lo puse así para satisfacer el sistema planetario. Está bien. Dominican Organization Business. Para satisfacer a ustedes. Solamente con eso lo voy a satisfacer a ustedes. Con eso, that's it. ¿Tú me entiendes? En realidad yo no estoy en guerra con artistas, con lo que quieren ser artistas y vaina. No van a hacer perder mi tiempo. Yo estoy en guerra con el sistema planetario. ¿Y cuál es el sistema planetario, bro? En el que vive cada cual diario. Cada persona vive en el sistema planetario diario, o sea, esclavitud moderna. ¿Entienden? Sin ustedes darse cuenta, o ustedes son esclavos. ¿Entienden? Les voy a dar una luz a ustedes. Se puede decir que yo soy un esclavo porque yo tengo otro trabajo, pero en realidad no. Yo sé que lo que es, yo tengo mi trabajo, yo estoy transmitiendo lo que tengo que transmitir. Pila de gente amenazando a uno porque sabe que no sabe. Pila de mensajes todos los días, que FBI, que si ustedes que están hablando también digan que a donde quiera que yo piso, I'm good. ¿Te recuerda lo primitivo? La mamá, los primitivos en esos tiempos, los cavernícolas que no hablaban idioma, que la mamá le decían a los bebés, ¡buh! Y los bebés sabían que estaba todo frío, que estaba todo bien. I'm good a donde quiera que yo piso. ¿Entiendes? Show me the paperwork. Enséñenme prueba. La prueba mía, mire la prueba mía. ¿Y quiénes son los que te amenazan, picante? Yo, ¿qué te puedo decir, loco? No, serían pocos. Si yo te hablo de que, si te menciono 10, si te menciono 15, 20, serían pocos. Porque son tantos los que están en contra de nosotros. De la gente que quieren hacer el verdadero bien, la gente que quiere transmitir de que it's okay si yo dejé caer ese encendedor así. It's alright. Que yo me quiera ahora mismo ir en miel de una vaina, lo que sea. It's okay. No hay. It's alright. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Lo que sea, it's okay. Yo estoy en contra de no te pueden decir que tú eres. No. ¿Tú me entiendes? No pueden.